La tormenta duró toda la noche, y esto dejó a Peppa y a George bastante asustados, porque además de no poder dormir, los lechones temblaban de miedo con el sonido de los truenos. Normalmente, las tormentas son inofensivas, y no causan miedo en los niños, pero ese día, las consecuencias fueron peores, que solo la falta de sueño para los cerditos. Durante el desayuno, el abuelo Pig se dio cuenta de que los niños estaban de mal humor por no haber dormido bien, y sugirió que se divirtieran visitando el parque forestal, y esto alegró a Peppa y a George, porque todos sus amigos ya habían visitado ese parque. Después de un abundante desayuno, todos fueron juntos al parque y apenas llegaron, los lechones salieron corriendo y entraron en el parque, sin esperar al viejo cerdo, y pronto encontraron a la señorita Conejo, que trabajaba allí. Inmediatamente, ella comenzó a dar instrucciones a los cerditos, e incluso le aseguró al abuelo Pig que ellos habían entendido bien las instrucciones, y estaban listos para subir a la gran árbol. El viejo cerdo decidió quedarse abajo para tomar fotos, y George, como siempre, complica todo y le pidió a la señorita Conejo que los llevara lo más alto posible. Peppa ya estaba un poco desconfiada, porque tenía miedo de subir a la gran árbol, pero aún así, decidió acompañar a su hermano, y fueron hasta el lugar donde iban a ser levantados hacia arriba. Cuando llegaron arriba, Peppa miró a su alrededor e inmediatamente entró en pánico, porque no esperaba que fuera tan alto, e incluso pensó en sugerirle a George que regresaran, pero por estar en shock ni siquiera pudo decir nada. Mientras ella aún estaba aturdida, la señorita Conejo ya comenzó a actuar y le ajustó el cinturón de seguridad a la pobre criatura, y luego empujó a Peppa Pig hacia adelante. Ella entonces comenzó a ganar velocidad, rápidamente mientras gritaba de miedo, hasta que finalmente se quedó atascada en una parte dañada del cable de acero, y esto aumentó el terror, porque ahora estaba colgando en un enorme abismo, encima del bosque. Pero no pasó mucho tiempo antes de que George llegara a gran velocidad, y chocara fuertemente contra Peppa Pig. Infelizmente, la señorita Conejo no siguió las reglas de seguridad, y lanzó a George, antes de esperar a que Peppa llegara al final. El cable había sido dañado por un rayo de la tormenta que cayó la noche anterior, y ahora los dos tenían que quedarse quietos para esperar a los rescatistas, pero Peppa estaba tan asustada que comenzó a balancearse de un lado a otro, y la presión finalmente hizo que el cable se rompiera del todo. Para empeorar la situación, ella cayó en un arbusto espinoso y se raspó todo el cuerpo, pero fue rescatada por el abuelo Pig, mientras que George aún estaba consciente, porque logró agarrarse a una rama del árbol durante la caída, y todo lo que podía hacer en ese momento era mirar con horror, mientras el abuelo Pig intentaba salvar a su hermana. Aún así las cosas siguieron empeorando, porque debido a la tormenta devastadora, casi todos los equipos de rescate estaban ocupados, y la ambulancia más cercana estaba lejos, además de que las carreteras estaban destruidas. George no podía aguantar para siempre y después de algunos minutos de esfuerzo, el lechón se cayó del alto del árbol. Afortunadamente, el abuelo y la señora Conejo lograron colocar algunas cajas para amortiguar la caída del cerdito, y él solo se lastimó ligeramente. Después de alrededor de una hora, la ambulancia llegó al parque, pero los órganos internos de Peppa Pig estaban brutalmente dañados, y el retraso en el rescate tuvo consecuencias graves. La cerdita fue hospitalizada en estado grave, y ese trauma quedará grabado eternamente en la memoria de George, porque fue él quien quiso subir al teleférico más alto de la gran árbol, y ahora, ni siquiera sabían si algún día Peppa volvería a abrir los ojos.